de ser supervisor al Estado peruano para ver si cumple o no con sus funciones. Muy bien, vamos a hablar sobre el Estado. Por favor, aquí yo necesito que se concentren para que puedan entender la diferencia entre Estado y gobierno. Por favor, si no entienden, me indican para yo volver a explicar. Primero, cuando hablamos de Estado, hablamos de la organización del Estado a través del territorio, a través del conjunto de personas que vendrían a ser la nación y el poder que tiene sobre él. Es decir, el Estado es un conjunto de instituciones, es un conjunto de organización que establece normas en un territorio y que ejerce soberanía en ese territorio. Pones poder sobre los ciudadanos. Eso es el Estado. ¿El Estado cambia? No cambia. Porque nosotros, por ejemplo, tú conoces el territorio peruano. Tú conoces el territorio peruano. El territorio peruano no ha cambiado. El territorio peruano en sí no ha cambiado. Seguimos nosotros siendo los mismos ciudadanos que se van saliendo de generación en generación. Muy bien, el Estado es la organización política de la sociedad, mientras que el gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Ya? Está bien, Fernando, está muy bien. Entonces, cuando hablamos de Estado, es más que todo la organización. Hace referencia a tres: el territorio, la soberanía, ¿y qué más? El territorio, la soberanía y el pueblo. Eso es el Estado. Eso es lo que es el Estado. Muy distinto a lo que es el gobierno. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los implementos que tiene el Estado. El Estado tiene los tres elementos súper importantes: nación, soberanía y territorio. Cuando hablamos de nación, estamos hablando del elemento de la población. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del poder. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de la parte física. De la parte física. ¿Y cuál es la parte física? Lo que es el suelo, lo que es el subsuelo, lo que es el espacio aéreo. El espacio aéreo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué eso es el Estado. El Estado es la organización de la nación, soberanía y del territorio. Muy bien. En este caso, el territorio es el espacio geográfico. El espacio geográfico. Muy bien. Entonces, ya tenemos lo que es el Estado. El Estado es la organización que está conformada por tres elementos: nación, soberanía, territorio. Muy bien. Ahora, vamos a hablar el concepto del primer elemento que está relacionado con la parte humana. La parte humana. Mira lo que dice el concepto de nación. Van a poder ver diferentes conceptos de naciones, dependiendo del autor. Pero lo que sí tienes que entender es la idea de la nación. Habla de la población, habla de la ciudadanía, habla del elemento humano. Cualquiera de esas siempre te va a llevar al mismo fin, que es la parte humana. Muy bien, ¿qué dice con respecto a este concepto? Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparte vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tiene una conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el idioma y comparten el territorio. Entonces, ¿qué te está diciendo que la nación? La nación, conjunto de personas que tienen un mismo origen. ¿Cuál es nuestro origen? Desde pequeños, en primer grado, ¿qué nos han enseñado siempre? ¿Qué nos han enseñado con respecto a nuestros orígenes? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué es lo que te han enseñado en historia? ¿Qué crees que te han enseñado?
A todos desde muy pequeños nos enseñaron la cultura chavín, nos enseñaron la cultura inca. Entonces, vamos a entender que todas las personas que nacen en este territorio, en la parte de la educación, le van a indicar sus orígenes, las culturas pre-incas y finalizando la cultura incaica, lo que es nuestros antecedentes. Entonces, la nación hace referencia a eso, que tiene un mismo origen étnico. Es la unión, muy bien, la unión. Por ejemplo, cuando vemos una unión de la nación, y lo estamos viviendo ahorita con el Qatar, con Qatar, el fútbol, todas las personas se sienten identificadas con una canción, el deporte. Entonces, la nación se siente representada y tienen un origen, o sea, buscan reconocerse, interpretarse, reconocerse con una canción. Contigo Perú, claro. Entonces, todos ellos dicen, ahí no dicen grupo de peruanos, ahí está la población peruana, ahí está el Perú, porque todos tienen un elemento. Entonces, cuando hablamos de fútbol, toda la gente se enorgullece ver a su país no jugando partido. Se despierta lo que es la identidad, ¿no? El patriotismo. Dígame o miento de los que les gustan el fútbol, que eso del fútbol, queramos o no, critiquemos o no al fútbol, despierta una pasión al amor a la bandera. Muy bien. ¿O me equivoco? Obviamente, Sebastián. Ya. Eso es el alma que tiene una nación. Eso. Ajá, entonces eso es lo que genera a la nación. La nación en este caso, por ejemplo, se identifica con elementos, se identifican con un origen. Y en la actualidad lo podemos ver reflejado con el fútbol. Es de apoyarnos entre nosotros mismos, muy bien. La soberanía. La soberanía es el poder. En un Estado es el poder. El poder que tiene el Estado peruano sobre la nación, sobre el territorio. El único poder que tiene, la única persona que puede tener tanto poder, en este caso es el Estado peruano. No puede haber otra institución que tenga más poder sobre ella. Por eso que fue muy preocupante cuando aparece en este caso este grupo subversivo, ¿no? Que en este caso es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, conocido como MRTA y Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso. Muy bien. Entonces, cuando vemos esto, significa que este grupo subversivo quiso obtener el poder del Estado. Pero el poder del Estado no se logra a través de las armas. ¿Cómo se logra el poder del Estado? ¿Cómo se logra el poder del Estado? Mediante elecciones, muy bien. Mediante elecciones. Exacto. No mediante las armas. Entonces, el único que tiene que tener el poder es el Estado. ¿Y cómo lo transmite hacia un grupo de personas que llamaremos gobierno? Se va a hacer a través de elecciones. A través de las elecciones. Entonces, no se concibe a otra institución que tenga mayor poder que el Estado peruano. Ajá, entonces el pueblo peruano designa a quién le va a entregar el poder. ¿A quién le va a entregar el poder? Y lo hace a través de las elecciones. Y ese poder que se otorga va a ser llamado y conocido como la soberanía.
A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Exacto, muy bien. Todavía no hemos tocado el tema del gobierno para que quede claro, ahorita solamente estamos hablando del Estado, pero sí, muy bien, Estefanía. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Excelente. El territorio es la parte física. He visto en algunos exámenes de admisión que a veces no le colocan como territorio. Dice, ¿cuál es el elemento físico del Estado peruano? Entonces, tú tienes elemento físico, significa algo que puedes palpar, algo que puedes tocar, algo que puedes ver, y lo que puedes ver es el territorio. Si te dice la parte humana, la nación. Muy bien, entonces el territorio es la parte física del Estado. Muy bien. Entonces, dentro del territorio vamos a tener que el territorio tiene varias partes. Tenemos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo. Esas son las 4 partes que tiene el territorio peruano. Las partes, en este caso, pero a veces nos sigamos por lo que dicen los candidatos. Muy bien, entonces son estas 4 partes que tiene el territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. No existe o no puede existir otro poder de otro país que pueda violar, vulnerar este espacio del territorio. O sea, si a un país le corresponde el suelo, le va a corresponder tanto el subsuelo, si es que tuviera un espacio aéreo, y toda la parte que cubre sobre él, que vendría a ser el espacio aéreo. Muy bien, todo eso conforma el territorio. Entonces, cuando exista un recurso, el único encargado de aprovechar ese recurso va a ser el propio Estado al cual está suscrito como su territorio. Muy bien, hemos hablado en términos generales qué es el Estado. El Estado es una organización compuesta por 3 elementos. Estos 3 elementos, en este caso, está compuesto por la parte física, que es el territorio, la parte humana, que está relacionada con la nación, y la parte del poder, que está relacionada con la soberanía. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora en específico el tema de lo que es el Estado peruano. Si ya identificamos qué es el Estado, ahora lo vamos a especificar o entrar a detalles cómo es el Estado peruano. Muy bien. A ver, ¿qué dice con respecto al Estado peruano? Si tú ya sabes qué es Estado, entonces si te dicen Estado peruano, vamos a entender que es la nación peruana jurídicamente organizada. Es decir, nuestro país, nuestro Estado peruano, ¿está organizado? Claro que sí, está organizado. Si no, imagínate cómo sería nuestra sociedad. Necesariamente tiene que haber una base jurídica. Lúcete. ¿Cuál es la base jurídica? ¿Cuál es la base jurídica? La Constitución. Muy bien, Gabriel. Entonces, Gabriel, Sebastián, Estefanía, que me dicen que respecto a la Constitución, pregunto, si la Constitución es la base jurídica de un país, en la cual se organiza un país, ¿será un tema frágil, un tema leve, un tema que no es de importancia cambiarlo de un momento a otro? ¿O se tiene que evaluar? Porque estás cambiando la base. Vas a cambiar las reglas de juego. Entonces, el cambio de una constitución, ¿cómo debe ser? Se tiene que evaluar. Muy bien, se tiene que evaluar. Tienes que saber qué es lo que cambiarías, qué es lo que mejorarías, porque de la nada no vas a cambiar todo, porque como si cambiar todo es como de dar a entender de que la Constitución pues no servía para nada. No se puede cambiar de un día para otro. Sí, en el caso de la Constitución hay que evaluar. Hay que evaluar qué tendríamos que mejorar, porque Patalascaiwa no hemos estado con esta actual constitución. Entonces, podríamos verificar y evaluar qué tendríamos que hacer con la constitución. Entonces, si nos preguntan y nos piden que tendríamos que, en este caso, ver
hablar sobre un cambio de la Constitución, mínimo, si vas a exigir el cambio de una Constitución, mínimo que tiene que saber la sociedad. Mínimo que tiene que saber la sociedad. ¿La Constitución? Claro, tendría que conocer la Constitución. Profesor, ¿puede repetir nuevamente sobre el contexto de la nación peruana orgánicamente? Ya, cuando hablamos de sobre el Estado peruano, estamos hablando de que es una nación jurídicamente organizada. Cuando hablamos de la palabra jurídica, estamos hablando de las leyes. Pregunté, ¿cuál es la ley mamá? ¿Cuál es la ley que es la principal, donde se rigen las reglas de juego? Estamos haciendo referencia ¿a qué? A la Constitución. Entonces, si la sociedad va a pedir un cambio de Constitución mínimo como responsabilidad ciudadana, tendríamos que saber qué es lo que hay en la Constitución, ¿o no? ¿O no? Claro, o sea, si vas a pedir un cambio, tienes que saber cuál ha sido la problemática de nuestra anterior constitución o de nuestra actual constitución para querer cambiarla. Entonces, es una responsabilidad como ciudadanos conocer la Constitución. Y mira, algo curioso que dice en la Constitución, que es obligatorio la enseñanza de la Constitución en las escuelas. Así dice textualmente. Es obligatorio la enseñanza de la Constitución. Pregunto, ¿alguien de ustedes recuerda que les hayan enseñado la Constitución? Sí, ni me enseñaron eso, pero no lo hacen. No. Entonces, si la Constitución dice que está en obligatorio, es una obligación por parte del Estado enseñar a la ciudadanía, ¿y por qué crees que es importante educar a la ciudadanía con respecto a lo que dice la Constitución? ¿Por qué crees que es importante que se le enseñe a la ciudadanía lo que es la Constitución? ¿Por qué crees que es importante que se le enseñe a la ciudadanía lo que es la Constitución? Para poder tener un país desarrollado y libre de crímenes, para saber las leyes que... ¡Claro! Para saber, en la Constitución están las reglas de juego. Por ejemplo, puedo saber qué es lo que hay, cuáles son las funciones que tiene el presidente de la República. Si yo sé cuáles son las funciones del presidente de la República, yo voy a poder hacer un análisis. Yo voy a decir, si el presidente de la República, según la Constitución, en el artículo 118, dice lo siguiente, que el presidente personifica a la nación peruana. Entonces, yo en base a eso voy a decir, oye, si el presidente personifica a la nación, presidente, por favor, prepárese al momento de que va a salir a hablar, porque no queda mal usted. Queda mal el país. Está muy bien, Diana, excelente. Estamos personificados en una sola persona y es Pedro Castillo. A nosotros no nos conviene que a Pedro Castillo le vaya mal al gobierno. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no va a asumir las consecuencias de un mal gobierno. ¿Quién asume las consecuencias? Yo esté de acuerdo o no a Pedro Castillo, a mí me conviene que Pedro Castillo le vaya muy bien en el gobierno. ¿Por qué? Porque la que va a asumir la consecuencia de las malas decisiones que pueda tomar el gobierno es la sociedad. Es el pueblo, son las generaciones. Si ustedes, por ejemplo, estamos hablando de acá 4 años, ustedes ya seguro que este año sí o sí deben estar ingresando a la universidad, termina su gobierno de Castillo, ustedes ya están próximos a terminar la universidad, terminando la universidad, la cual tanto te ha costado, inversión, tiempo, tu juventud, ¿qué es lo que esperas del país una vez que has estado graduado? Que estás con un título en el brazo. ¿Qué es lo que esperas? Trabajo. Pero cualquier trabajo, Damaris, o un trabajo bien remunerado. Un trabajo donde se respeten las leyes laborales. Uno de acuerdo a mi carrera. Muy bien, Damaris. Con un buen sueldo. Entonces, a nosotros nos conviene
que el gobierno de Castillo le vaya bien, porque ustedes, en este caso, las generaciones de ustedes, es la que va a pagar los platos rotos. Y les va a doler que cuando salgan con un título en brazos no encuentren un puesto laboral. Entonces, ya entendemos para qué es importante entender lo que hay dentro de una constitución, porque si tú sabes lo que hay dentro de una constitución, tú vas a poder reclamar lo que hay. ¿Sabes qué, presidente? Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, porque la constitución lo manda. Tienes que cumplir con tus deberes. Dice que entre tus deberes es cuidar y velar por el orden interno. Es decir, que tú tienes que velar porque las cosas vayan bien. A ver, Jocelyn me dice una consulta. Te escucho, Jocelyn, o te leo. ¿La soberanía y la capacidad de dictar sus propias leyes del Estado? No. Más que todo, la soberanía es el poder. Ahorita lo vamos a explicar. No te preocupes, Jocelyn. Voy a explicar qué es. Pero recuerda que la soberanía, recuerda que es el poder. Ahorita voy a explicar qué significa el poder. ¿Ya? Es la capacidad de dictar sus propias. Ajá, sí, para que lo tengas. No está relacionado con el concepto que tú dices, más bien ahorita te lo voy a reforzar, ¿ya? Porque todavía recién estoy entrando del concepto de lo que es la nación. Muy bien, ahora mira lo que dice acá. Eso es lo que dice la Constitución. En el artículo 43 dice, el Estado democrático de derecho. Estamos hablando de un Estado de derecho. Lúcete, fue una pregunta de examen de admisión. ¿Qué es un Estado de derecho? Futuros universitarios tienen que saber que es un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué significa? Búscalo, googléalo. ¿Qué es un Estado de Derecho? No. Regulado. ¿Qué es un Estado de Derecho? Significa que todos somos iguales ante la ley. Si el presidente de la República comete un delito, será juzgado por las leyes. Acá todos somos iguales. Eso es un Estado de Derecho. Muy bien. Forma de gobierno de la República del Perú es democrática. Muy bien, porque nosotros lo decidimos. Es social porque siempre debe primar los intereses de la sociedad antes de intereses privados. Lo que estamos leyendo es lo que es, perdón, lo que debe ser. Ahora, que nosotros hagamos una crítica y diciendo a mí, pero todo lo que usted dice ahí no se cumple en la realidad, ese es tu análisis. ¿De acuerdo? Pero vamos a comentar lo que dice la Constitución en el artículo 43. Forma de gobierno de la República del Perú es democrática social. Ya te dije qué significa social, porque eso fueron preguntas en el examen de admisión. ¿Qué significa cuando el Perú dice que es una república social? Significa que los intereses van a... que los intereses de la sociedad sobresalen a los intereses particulares. Es independiente el Estado peruano porque toma sus propias decisiones y es soberana porque tiene poder sobre eso. Ahorita vamos a explicar lo que es soberanía. El Estado es uno e indivisible, es decir, que el territorio peruano no se va a poder dividir. No se va a poder dividir. Tú no vas a agarrar y vas a decir, pues, al Perú hay que partirlo en dos y que Arequipa se va a hacer independiente y el departamento del Amazonas se va a hacer independiente. No, no funciona así. El territorio peruano es uno solo. El territorio peruano es uno solo y no se va a dividir. Su gobierno es unitario. No existe un gobierno paralelo. Son uno solo que le damos y entregamos el poder cada 5 años, si hablamos de elecciones presidenciales. Representativo significa que nosotros elegimos a nuestros representantes, y es descentralizado porque, aunque en la realidad se busque la descentralización, pero si nos fijamos bien, todo el país está centralizado Lima, y hay que entender que Lima no es el Perú.
Entonces siempre se ha buscado la descentralización, que la gente del pueblo no necesariamente tenga que venir a Lima para encontrar oportunidades, sino como que debe darse, que las oportunidades deben darse en las 25 regiones que tiene nuestro país. Ahí tienen que darse las oportunidades, no necesariamente tienen que venir de Lima, alejarse de sus familias para que puedan tener una educación o puedan tener una oportunidad de salir. No debería hacerse eso. El fin siempre va a ser la descentralización. Pero puede repetir la parte que es una república. Ya, república. Cuando hablamos de república, estamos hablando de un gobierno que tiene representantes. ¿Qué significa representantes? En un gobierno local, ¿quién es el representante? El alcalde. En un gobierno regional, ¿quién es el representante? El presidente regional. En un país, ¿quién es nuestro representante? El presidente de la República. Entonces, por eso dice que habla de que Perú es una país republicana porque utiliza representantes. Muy bien. Y puede repetir que se refiere con unitario significa uno. 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 Significa que solamente hay un territorio. O Perú tiene otro territorio. No es como en Estados Unidos. No es como Estados Unidos. Estados Unidos es el territorio peruano, viene México y recién tiene otro territorio, que es Alaska. De nosotros no funciona así, de nosotros es uno solo territorio. Otro, se organiza según el principio de separación de poderes. Con respecto a los poderes, se marca un equilibrio. O sea, es importante que exista los tres poderes porque manda como una especie de balanza. Imagínate que solamente hubiera el poder ejecutivo. Este poder ejecutivo que está conformado por el presidente de la República podría hacer lo que se le dé la pelegada gana. Pero existe el gobierno, el poder legislativo que lo controla ese poder. Mira la importancia de la existencia de los tres poderes que marca una balanza. Una balanza. No te preocupes, Ani, cuídate. Muy bien. ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué es un Estado democrático de derecho? Es que todos somos iguales ante la ley. Todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley. Excelente, muy bien, Fernando. Habíamos hablado qué significa democrática, que lo elige el pueblo, el poder lo tiene. Así como el pueblo te da el poder, también te lo quita. Ejemplo, el caso Merino. El caso Merino. Pues ¿sabe por qué está desestresado ahora el gobierno si da cierto dinero al gobierno regional? Se presenta el país para que no haya una dictadura. Sí, muy bien, Jocelyn, para que no existe la dictadura. Mira, vamos a ver con el caso Merino. Rapidísimo. Vamos a ver con el caso Merino. Protestas contra Merino. Mira, vamos a ver. Y vamos a ver. Mira, quiero que veas esta. A ver, recordemos un poco este episodio. Observa. ¿Cómo se llama esa situación? ¿Qué son? Es una protesta. La pregunta es, ¿tú tienes derecho a la protesta, sí o no? Sí. ¿Te avala la Constitución? Sí. La Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a la protesta. Pero ¿cuándo acaba nuestra protesta? ¿Cuándo acaba nuestro derecho a la protesta? Alguien que me diga. Porque de repente como usted van a ser universitario siempre y cuando sea civilizada, ya, muy bien. Está relacionado cuando hay agresión. Muy bien, Sebastián, excelente. Cuando inicia el derecho al otro.
Es una pena. Yo realmente cuando estuve en esta situación observaba y yo decía, mientras el gobierno duerme tranquilo en casa, el pueblo se desangra en las calles. Nuestros jóvenes han salido a protestar. ¿Qué hizo el pueblo? No respaldó la puesta del poder de Merino. Muy bien, Juliana, no tienes ese derecho. A ver, te explico, ¿ya? Te explico. Yo puedo agarrar mi olla, con mi cucharón, porque no hay comida, porque no hay trabajo, y me puedo poner enfrente del Palacio de Gobierno. ¡Pum, pum, pum! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! No estoy dañando a nadie. Tengo derecho a ejercer mi protesta. Pero si yo agarro, me subo encima de los leones que hay en la Corte Suprema, lo agarro como caballo y digo, ¡ya! No puedo hacer eso, porque estoy atentando contra la propiedad pública y privada. Por eso la policía tomó acciones. Por eso que es muy importante que los ciudadanos conozcan cuáles son sus límites para no poder caer en lo que dicen los medios. Porque si tú te das cuenta, lo que decían los medios, buscaban el morbo y que la sociedad le tenga cólera a la policía. Y vamos a ver cuán importante es la existencia de la policía. Nos encontramos en estos momentos, en ese lugar donde la policía está agarrando a todos los jóvenes. Realmente dio pena. Era una tristeza ver a la población estar en esa situación cuando estábamos en época de pandemia. Y peor aún, que este problema haya costado la vida de 2 jóvenes. No debió haberse salido de las manos. Pero hay que entender cuándo termina nuestra protesta y en qué podríamos recaer para que nos detengan. La policía recibió. Entonces vamos a ver en este caso que la forma de gobierno de elegir a nuestros representantes de manera democrática, pero no solamente de manera democrática, sino que también el pueblo lo respalde. Y en el caso Merino no lo respaldaron. No tuvo legitimidad, eso se llama legitimidad, porque el pueblo no lo apoyó. Social, porque la sociedad siempre las acciones que tiene el presidente de la República, el Poder Legislativo, el Consejo de Ministros, el Estado peruano, el gobierno de turno, siempre piense en favor de la sociedad. Yo me acuerdo algo que me llamó mucho la atención y yo decía, ¿qué está pasando con nuestros gobernantes? Porque sí fui a lo que yo consideré que cuando tú vayas a una marcha, tú tienes que saber en qué consiste. Yo me acuerdo que estuve en esta marcha. Vamos a ver en qué consiste esta ley. Mira, vamos a ver la ley, lo que dicen los medios de comunicación. La famosa ley Putin. Escucha, Nadine, la ley 18-24 años. Acabar con la informalidad y entregar beneficios laborales a los jóvenes que nunca los han tenido. En el Perú, más o menos, jóvenes que no trabajan y estudian en este rango de edad de 64 años, 690 jóvenes. Eso está dirigido a la ley. Los jóvenes que ingresen a trabajar bajo ese sistema estarán en planilla, tendrán un seguro de salud, 15 días de vacaciones y suspensión cada 6 meses, pero no tendrán CTS, utilidades y gratificación. Asegurar que el joven esté durante un año. CTS, vacaciones. Pregunto, ¿son derechos laborales? Sí. O sea, si estabas entre los 18 y los 25 años, no ibas a tener esos beneficios. Entonces, ¿qué iban a hacer las empresas?
18, 25 años iban a contratar a gente. Una vez que terminaban y llegaban a los 25 años, iban a contratar nuevamente a jóvenes de 18, 25 años. ¿Quién era el beneficiario de no pagar los beneficios laborales? La empresa. Los beneficios laborales, no sé, ¿cómo se le dice? No se juegan, no se venden. Los beneficios, los derechos laborales siempre van a quedar. Tú no puedes quitarle los derechos laborales a una persona, no puedes, porque siempre tiene que estar pensando en beneficio de la sociedad. Si una forma de gobierno habla de que tienen el aspecto social porque va a trabajar en función de la sociedad sobre encima de los intereses particulares, entonces la pregunta es, ¿por qué Michi, por no decir otra palabra, colocaron los intereses de las empresas en vez de los intereses de la sociedad? ¿Por qué? Muy bien, independientes. El Estado peruano toma sus propias decisiones, no puede tener interferencia de otro país, por eso dice que el Perú es un país independiente porque toma sus propias decisiones, soberana porque el Perú tiene poder sobre las personas. Muy bien, esta parte la había explicado. El Estado es único e indivisible, es decir, el Perú cuenta con este territorio. ¿No te das cuenta que el Perú tiene cintura? Durante toda la época de la historia peruana, los que conocen, los que han estudiado, de acuerdo al Perú le han quitado y le han sacado hasta cintura, porque ese no era el territorio peruano. Perú ha perdido mucho territorio y fue una pregunta de examen. ¿Con qué país se perdió mayor cantidad de territorio? ¿Con qué país? Brasil, muy bien. ¿Con qué país se perdió último un territorio? ¿Con qué país? Fue en el gobierno de Fujimori. ¿Tiwinsa dónde queda? En Ecuador. Muy bien. Ecuador. Entonces te das cuenta que el Estado es único, indivisible y tiene que proteger y defender al territorio peruano. O sea, eso es su chamba del Estado peruano, defender ese territorio, porque si no, ese territorio es nuestra casa. Imagínate que el Perú, nosotros nos quedáramos sin casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Sigamos. A ver, le hemos puesto por partes, su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio. Ya, mira, ese concepto que le hemos sacado del artículo 43, lo hemos disgregado. Unitario porque solamente existe un poder del Estado, no existe nada, porque había un paralelo con respecto al gobierno del grupo terrorista. Ahora, vamos a ver un poquito de esto. A ver, un ratito. A ver, vamos a ver. A ver. 3 minutos dura. Observen, ¿eh? Imagínate cómo el pueblo peruano gritó en ese momento. Ustedes lo pueden ver ahí por la traje a rayas. Pero es traje a rayas. En el Perú no se usa ese uniforme para esto es tan común y se presentara para criticar se están haciendo derrotados.
El pueblo hizo un grito, ¿ah? Esa fue la presentación del líder terrorista presentada. Esa frase cayó por la historia. Mira, esa frase es la que ha pasado a la historia. Se le identifica a él, ¿no? Puedo estar preso, pero mis ideas van a estar ahí. Y ahí sale por qué lo presentaron, porque las personas que en este caso que fueron, a nuestros delincuentes no tenemos una política de que haga de, ¿cómo se dice? Con ropa a rayas. Lo hicieron como una forma de decir, el Estado peruano tiene más poder sobre eso. Más poder. A ver, se ha colgado un ratito. Se ha colgado. A ver, muy bien. Entonces vamos a ver esta parte. A ver, se escucha bajito, le ha subido volumen. Entonces puede haber la pena de parte. No puede ver porque nosotros estamos dentro de tratados internacionales sobre derechos y hemos firmado. Tendríamos que salir de esos tratados, cosa que lo veo bastante complicado y difícil. Muy bien, entonces el gobierno es unitario. O sea, no existe otra autoridad que tenga más poder dentro de nuestro país que sea el propio Estado. Y en ese momento los grupos terroristas querían tener ese poder. No pueden tener, porque el único que puede tener ese poder es el Estado. No puede haber un poder paralelo. Representativo porque elegimos a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. Por eso le llama representativo. Pero a mí no podemos convivir con más delincuentes. Claro, ahorita vamos a ver la parte interna, no te preocupes. Ahorita déjeme avanzar para poder hablar sobre los deberes del Estado. Descentralizado, le explicamos que el poder no tiene que estar centralizado solamente en Lima, sino todo a nivel nacional. Muy bien, en las 25 regiones. Se organiza según el principio de la separación de poderes, por eso la importancia de tener un equilibrio sobre nuestros tres poderes. Muy bien, sigamos. A ver, ahora sí. Vamos a hablar de los deberes del Estado. Defender la soberanía nacional. ¿Por qué descentralizado? Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vivieras en Puno, Juliana, si tú vivieras en Puno, pregunto, para que tú puedas alcanzar un nivel de vida estudiando, alcanzar una carrera, ¿dónde tendrías que encontrar esa posibilidad? Esa oportunidad. Ahí mismo, muy bien, Jocelyn, tendrías que encontrar el mismo Puno. ¿Por qué tendrías que venir a Lima? ¿Por qué el poder tendría que centralizarse en Lima? No, las oportunidades tienen que presentarse a nivel nacional. A nivel nacional, ¿entienden? A eso se le llama la importancia de la descentralización. Muy bien, mira, defender la soberanía nacional. ¿Quién defiende la soberanía nacional? ¿Quién defiende? ¿Quién se encarga de defender nuestra soberanía nacional? ¿Quién se encarga de defender nuestra soberanía nacional? Frío, el presidente, no. ¿Quién se encarga? El Estado, pero en sí, dentro del Estado, ¿qué institución?
¿Qué institución? ¿Qué institución se encarga de defender la soberanía nacional? ¿Qué institución? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Dinoes. Vean esa imagen. Vean la imagen. Muy bien, hasta acá nada más. Vamos a explicar esta parte con este video. Defender la soberanía nacional. El Perú tiene que tener poder sobre nosotros, tiene que tener poder sobre el territorio. ¿Por qué? Porque si yo cometo un delito, el que me va a venir a arrestar es la policía. Eso quiere decir que el Estado, a través de la policía, va a ejercer poder sobre mí. Eso se llama soberanía. La soberanía sobre los ciudadanos. Si cualquier persona comete un delito, la policía va a ir allá. Pero si es cuestión de cuidar el territorio, ¿quién va a salir? Las Fuerzas Armadas, Estefanía. ¿Y por qué va a salir las Fuerzas Armadas? Porque tenemos una institución que cuide cada determinada parte del territorio. El mar, la tierra y el aire. Justo lo que está conformado el territorio. La pregunta es, si estos organismos son tan importantes para que tú y yo vivamos tranquilos, ¿por qué, Michi, la población no reconoce ese esfuerzo? Lo que ustedes están viendo, han visto en el video, no es el ejército. Es la policía. Y los ciudadanos tenemos un error, una equivocación con respecto a la policía. La policía no solamente es el que patrulla o el que te cuida en la parte de ¿cómo se llama? Que cuida el tránsito. La policía va más allá de eso.
Entonces, lamentablemente tenemos una policía que tiene malgastada su imagen. Y eso no es bueno. Hay que recuperarlo, porque a nosotros nos conviene como ciudadanos que se le recupere esa imagen a la policía. ¿Y por qué es necesario que se le recupere esa imagen a la policía? Porque ellos tienen que defender nuestra soberanía, y esa soberanía nos va a hacer para que tú y yo vivamos tranquilos. Pues, punto 2. ¿Cuál es el otro deber del Estado peruano? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Mira cuán importante es la función por parte del Estado, que ellos tienen que dar el ejemplo de defender nuestros derechos humanos. Ellos garantizan la plena vigencia de los derechos humanos. Tanto es así que los organismos internacionales supervisan que el Estado cumpla esos derechos. Tienes que cumplir, respeta los derechos. Pero mira lo que ha hecho la ONU y la OEA, le han llamado varias veces la atención al Perú, porque no está garantizando la plena derechos de los derechos humanos. Hemos hablado con respecto a las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori, y uno que siempre lo he tocado, siempre lo he utilizado de ejemplo, el caso de Vamos a ver. Lo vamos a sacar acá. Mira, la plena vigencia de los derechos. Vamos a ver aquí un ratito en el Perú. A ver. Hay una parte que quiero que escuchen este caso. Miren lo que tiene que hacer. Si te dicen que el deber del Estado es defender los derechos humanos, ¿qué pasó con este caso? Yo sé que de repente no todos estén de acuerdo con el aborto, pero quiero que analices esta parte, que no es que yo esté en favor o en contra, pero sí necesito que escuches este caso, porque una de las funciones, uno de los deberes que tiene el Estado es velar por la vigencia de los derechos humanos, y los organismos internacionales le han jalado la oreja al Perú, le han dicho, oye, revisa tu normativa, revisa tus leyes, porque estás causando un grave daño al derecho de las mujeres. Vamos a revisar este caso. En esta situación, una chica de 13 años es violada y sale embarazada. ¿Tiene derecho a practicarse un aborto o no tiene derecho? Esto es un tema que a estas alturas ya no es solo polémico, sino es un hecho que ha provocado una llamada de atención de la Organización de las Naciones Unidas, del Comité para la Defensa y Protección de los Derechos de la Mujer, con respecto a que en el Perú una chica de 13 años que había sido violada y salió embarazada, se le negó el derecho a un aborto terapéutico, pese a que esta chica había intentado suicidarse. Hoy esta criatura está cuadraplégica, y pese a que ha ganado la demanda ante las Naciones Unidas y que probablemente le tenga contra el Estado, le ganó la vida el juicio al Estado peruano. Gastón Gaviola y Pierre Rodríguez nos cuentan su historia. Adelante. Toda esta situación que viví no solo afectó a mi familia, sino a mí también. Ya no puedo ir al colegio, no puedo cambiarme de posiciones. Esta voz en las sombras es de LC. A los 13 años fue violada y producto de ese ataque quedó embarazada. ¿Qué hacía una niña de 13 años que acababa de terminar la primaria con un bebé en el vientre? En este caso, llenarse de terror. LC quiso acabar con su vida lanzándose desde la azotea, pero la caída no la mató. Tampoco terminó con su embarazo. Esta es su historia. Yo llegué al hospital, la nena se descarrió el 31 de marzo de 2007 con una lesión gravísima de la cervical 6 y 7, que yo necesitaba una operación ya, y que de paso también me detectaron que estuve embarazada. 13 años. Los médicos me
dijeron a mí que no me podían operar por mi embarazo. Lo que le decían los médicos era que no la iban a operar para salvarle las piernas, porque eso podía afectar al bebé. Ese bebé que ella, a sus 13 años, no quería. Ya, para poder avanzar. ¿Qué dice como deberes del Estado? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Esta chica había sido ultrajada sexualmente a los 13 años. Cuando ella pasa esta situación, hay que, no sé, ponerse en el lugar de ella, cuál habrá sido su reacción de ella, que ella se sintió súper mal y se lanzó, quiso matarse, pero ella al tirarse, al impactar, no muere, se le malogra la parte de la columna. Entonces, cuando llega al hospital Carrión del Callao, le dicen, ¿sabes qué? Para poder salvar tus piernas y operarte de la columna, tenemos que generarte un aborto terapéutico, pero no lo podemos hacer. Ella le dice, no te vamos a operar, por lo tanto, no vamos a buscar la manera de que no pierda las piernas, no la operan, queda cuadraplégica y en ese transcurso el bebé muere. Un bebé que ella no quiso. Porque en nuestro país está prohibido el aborto. El aborto terapéutico sí se puede aplicar siempre y cuando ponga en peligro de la madre. Entonces, si su vida estaba en peligro, ¿por qué no le hicieron el aborto terapéutico? No le aplicaron. Ella tenía tan solo 13 años. Entonces, ahí recae este número punto. La ONU le dice al Perú, si tu deber es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿por qué hasta ahorita sigues vulnerando el derecho de las mujeres? Ahora la pregunta con respecto a este caso. ¿Qué debió haberse dado en este caso? Porque tú lo has escuchado a ella. No terminé la escuela, no puedo moverme, estoy postrada en una silla de ruedas. ¿Quién le devuelve la vida a ella? ¿Se violaron sus derechos? ¿Qué opinas con respecto al caso? ¿Tuvo al bebé? No, el bebé murió. El producto del golpe, el bebé a los días fallece, pero ya era demasiado tarde para operarla. Ella no tuvo el bebé vino ya por aborto espontáneo, ya. Su mismo cuerpo lo botó. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo le decimos que el Estado le falló? Pero si te das cuenta, ¿cómo fue la parte donde ella tuvo al bebé? Lo que definitivamente deberían hacer un cambio buscando el bienestar de ella, de futura. Entonces, en este caso, ¿cuál tendría que velarse? ¿La vida del bebé o la vida de ella? ¿Qué debió haberse de ella? Pero en nuestro país no funciona así. No funciona así. Entonces, esta parte, este punto 2, es la que ha entrado, o hay varias llamadas de atención con respecto al aborto terapéutico. Claro, pero ahí hay que, claro, no, su compañera, por ejemplo, Franco me dice el de las dos, pero ¿de quién primaría más, Franco? ¿De quién crees que debió primar más? ¿O de las dos por iguales? Pero ella no lo buscó.
porque no se trata de una situación que ella no se cuidó y salió embarazada. Entonces, es un tema para analizar, ¿no? Porque hay algo que el Estado tiene que garantizarnos, nuestros derechos humanos. Es un tema para analizar, ¿no? 3. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. O sea, el Estado peruano nos protege a nosotros. Nos protege. Claro, ¿no? Proteger a la población, por eso te digo, es un tema que hay que analizarlo y discutirlo, porque si hablamos de la plena vigencia de los derechos humanos, ¿de quién derechos tendríamos que defender? ¿El de la madre o de la niña? Porque al fin y al cabo ella no decidió salir embarazada, y no fue de un descuido. Y estamos hablando de una niña de 13 años. Entonces, hay que analizar qué derechos tendríamos que haber defendido, de quién, de ella, de la niña, de las dos, cómo tendría que haber actuado el Estado. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. En este caso radica lo que ha habido con respecto al COVID. Y mira, si es un deber del Estado, ¿qué pasó cuando nosotros hemos salido con la pandemia? Época de la pandemia, mira. Vamos a ver. Vamos a ver, épocas de... A ver. Vamos a ver, una parte. Quiero ver una... Hay una parte en los primeros días de la pandemia, los primeros días. Vamos a poner acá. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver esta parte. Mira, vamos a ver acá. Esta parte. Recordemos un poco el inicio de la pandemia. 5 personas fallecidas fueron incluidas como beneficiarias de la entrega Mira, ¿quién de está canastas ahí? básicas familiares ¿Quién está lo que afectó la transparencia y eficacia de la distribución de alimentos en los hogares vulnerables durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El hallazgo fue resultado del control posterior realizado a las municipalidades distritales de Yanacancha, Ticlacayán, San Francisco de Asís, de Yarusyacán, Villarrica y la Municipalidad Provincial de Oxapampa. Se corroboró que la fecha de fallecimiento de los beneficiarios fue antes de la entrega de las canastas básicas familiares, lo que evidenció que las municipalidades provinciales y distritales no cumplieron con su responsabilidad exclusiva de realizar una adecuada identificación y priorización de los hogares vulnerables. ¿Quién está ahí controlando el dinero del Estado? La Contraloría, ya tienes un punto para que tú puedas identificar. Ahora, dice lo siguiente. ¿Cuál es el deber del Estado? Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Protegernos de la contra la seguridad, en este caso, era con respecto a este virus. ¿Qué hizo el Estado? Buscó diferentes formas de alcanzar a la sociedad productos que les sirvan para poder sobrevivir. Una de ellos fue la canasta. ¿Qué cosas entregó el Estado para que la gente pueda cuidarse, protegerse? El bono, muy bien, Damaris. Proteger nuestra... Claro. Entonces, si te das cuenta, el Estado tiene ese deber de protegernos de cualquier amenaza contra nuestra seguridad, contra desastres naturales, contra enfermedades. Recordemos esta parte. Estamos recordando un poquito de las cosas que ha pasado. ¿Recuerdan de esto?
¿Recuerdan? ¿Cuál es la amenaza que está en la sociedad? ¿Por parte de quién? Es una amenaza de que de un desastre. Pobrecita las vacas. Del Guayco, desastres naturales. Exacto. O sea, el Estado peruano solamente nos protege de virus. De todo desastre natural. Tienes que llamar a la ayuda. ¿El Estado tiene que esperar que suceda estos distintos desastres naturales? No, se viene un container ahí. No. ¿Y por qué no tiene que esperar que suceda? Si no tiene que prever. Claro, debe actuar antes. ¿Cómo? ¡Oye, salgan de ahí! Prevenir. La prevención. Se va a llenar todo. Claro. Se atracó. Coactivo es la fuerza. Coactivo, acuérdate que es la fuerza. Entonces, ¿qué dice acá? Un deber del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. No solamente es de la pandemia o de un virus, de una epidemia, sino también de desastres naturales. Los gobiernos regionales, las municipalidades constantemente tienen que hacer limpieza a los ríos. ¿Para qué hacen limpieza a los ríos? ¿Para evitar qué? Por los desbordes, exactamente, para evitar desmorte. ¿Por qué las municipalidades todas las noches tienen la obligación, todos los días tienen la obligación de recoger la basura? ¿Para evitar qué? Enfermedades. ¿Por qué el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía y las Fuerzas Armadas cuidan nuestras fronteras? A través de la contaminación ambiental, muy bien, planificación urbana. ¿Cómo cuidan nuestras fronteras? ¿Para qué se cuidan nuestras fronteras? Para que no pasen extranjeros ilegales, muy bien. Promover el bienestar general significa, en este caso, que el Estado peruano tiene que buscar las formas de que la sociedad pueda alcanzar un bien. ¿Qué significa bienestar? Estar bien. ¿Cómo podemos decir que la población esté bien? Por ejemplo, cuando exista trabajo, que se respeten los derechos laborales. Segundo, cuando exista educación de calidad. Cuando no exista colegios, pues que se caigan a pedazos. Tercero, cuando hay un buen servicio de seguro de salud. Esa forma es que el Estado tiene que promover el bienestar general, porque es un deber, no nos están haciendo un favor. Es un deber por parte del Estado. En este caso, el poder siempre va a mandar del pueblo, pero acuérdate que los límites lo pone la Constitución y las leyes. Por eso te decía,
La Constitución es la mamá de todas las leyes y es la regla de juego. Mira cuán importante es el papel de la Constitución para nuestro Estado. Ninguna otra persona puede ejercer poder, ninguna persona, y peor aún, ninguna persona del PNP o de las Fuerzas Armadas. Aquellos que podrían cometer un delito, en este caso, levantarse en armas, estarían cometiendo el delito de la rebelión o de la sedición. La PNP, los policías no pueden entrar a huelga, mucho menos las Fuerzas Armadas. No pueden. Cuando, en este caso, si un presidente, una persona se autoproclama presidente de la República, el pueblo peruano puede levantarse contra ese poder y eso se le llama el derecho de insurgencia, porque si un gobierno no lo hemos elegido nosotros, no tendríamos la obligación por qué hacerle caso. Tendríamos que rebelarnos, ¿no? Y eso se llama el derecho a la insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno que no le hemos elegido. La población tiene derecho a la insurgencia y todos los actos que haya podido hacer este gobierno son nulos. Sedición es un tipo de delito, ¿ya? Es un tipo de delito en la cual se levantan en armas. Se levantan en armas. ¿Sí? Se llama sedición. 286. Vamos a ver, para que tú más o menos... 266. Tenemos la... A ver, acá está. 286. A ver, 286. Atentados, a ver, destrucción de las circunstancias agravantes de la participación. Ya, rebelión. Rebelión, el que se hace en armas. Sedición, mira lo que dice en sedición. El que sin desconocer el gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o de las resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10. Entonces, ¿qué significa la sedición? Es aquel que puede interrumpir. Un ejemplo es aquel que puede interrumpir una elección. Si tú interrumpes, en este caso estarías cometiendo el delito de sedición. Y eso es un delito conocido como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Vas preso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar quiénes son los procuradores públicos. Los procuradores públicos, para que tú me puedas entender mucho más fácil, son los abogados del Estado. Imagínate en un delito de drogas. ¿Quién es el afectado? La sociedad. Entonces, el Estado va a decir, mira, este señor estuvo microcomercializando drogas. Yo soy el perjudicado. Yo, que soy el Estado. O sea, los procuradores son como una especie de representante del Estado. Defienden al Estado. En el caso, por ejemplo, que una persona maneje en estado de ebriedad. Una persona que maneje en estado de ebriedad. ¿Quién va a perjudicarse? ¿Quién va a ¿quién es el afectado? El Estado. El Estado, la sociedad. Entonces, ahí va a personarse los procuradores públicos para defender al Estado. Sigamos. La capital del Perú, Lima. La capital histórica, el Cusco. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera con las 3 franjas verticales con 2 colores, el escudo y el himno nacional. La Iglesia Católica. A ver, aquí hay cositas que de repente pueden contradecir, hay unas cosas porque te digo que podríamos corregir también de la Constitución. Dice, el artículo 50, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como un elemento importante de la formación histórica. O sea, en este caso, nuestro país, a través de la Constitución, menciona que Perú es un país católico en sí, ¿no? Que la gran mayoría es un país católico. Pero, sin embargo, el Estado respeta otras religiones. Muy bien, pero respeta otras religiones. Pero la única religión que está reconocida en nuestra Constitución es la religión católica. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro para poder empezar con las preguntas? Todo claro, excelente. Entonces, si vamos a ver, voy a dejar de compartir un ratito para poder abrir el archivo.
tanto las Fuerzas Armadas, hay una parte que me dijeron coactivo. El presidente de la República no va a venir a capturar un delincuente. El presidente de la República no va a venir a cuidar las fronteras. Entonces, eso lo hacen a través de las Fuerzas Armadas, a través de la policía. Esa es la fuerza coactiva que tiene el Estado. La palabra coactiva significa fuerza. Es decir, por ejemplo, cuando la policía viene a detener a alguien. Si viene a detener a alguien, lo va a hacer a través de la fuerza. Esa es la parte coactiva. Eso es la parte coactiva. ¿Cuál es la palabra coercitiva? También van a entrar a la parte coercitiva. La coercitiva es la parte del miedo. Es la parte del miedo, miedo. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. El miedo, por ejemplo, cuando el Estado dice, si tú cometes este delito, te voy a poner 3 años de pena, cadena perpetua. Cadena perpetua te voy a colocar. Entonces, el Estado lo hace como una forma de imponer miedo a la población, ¿no? No vayas a cometer ese delito porque te va a pasar esto, ¿no? No solamente te voy a poner 20 años, sino soy capaz de ponerte cadena perpetua. O sea, la parte coercitiva del Estado es imponer miedo a la sociedad. Y la parte coactiva, con la letra A, coactiva, es el uso de la fuerza. Como, por ejemplo, si tú te pones a robar un banco, la policía va a tener la obligación de arrestarte, de llevarte presa. Y tú te vas a dejar atrapar por la policía. Ya cuando ves a la policía y vas a decir que te van a enmarrocar, significa porque el Estado está ejerciendo fuerza sobre la sociedad. Esa es la parte coactiva. La parte coercitiva es más que todo el miedo. Muy bien, chicos, ¿pueden observar acá mi pantalla? Ya, listo. Vamos a responder las preguntas. Vamos a ver, a responder las preguntas. Cívica. ¿Quién sostuvo que el Estado es el instrumento de un poder político? La D, Marx. Muy bien. El aporte romano para el surgimiento del derecho constitucional, recontra regalada. El aporte de Roma, ¿cuál es? No, no es la República. Es el derecho. Muy bien. La 2, la letra D. Actualmente en nuestra constitución, nuestros códigos tienen, en este caso, bases de lo que es Europa, el aporte del derecho romano. Uno es parte coactiva y coercitiva. ¿Dónde está Juliana? Está acá. Ah, ya, yo les voy a explicar, no te preocupes, Juliana. Cuando estemos en la pregunta 8, yo lo voy a explicar. ¿Cuál es el elemento del Estado que a través del cual se tiene que capacitar de dictar su propia ley para hacer cumplir en su territorio? La 3, elemento del Estado que a través del cual se tiene la capacidad de dictar su propia ley a hacer cumplir en su territorio. Es en este caso el gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene la capacidad de dictar su propia ley y hacerla cumplir en su territorio. A ver, pero pero dice elemento del Estado. Existen 3 elementos del Estado. ¿Cuáles son los 3 elementos? ¿Cuáles son los 3 elementos? Nación, territorio y soberanía. Y te dice, elemento a través del cual se tiene la capacidad de dictar su propia y hacerlas cumplir. Soberanía. La 3 es soberanía. La 3 es soberanía. 4. El Estado peruano, según la Constitución, tiene un gobierno representativo. Porque ahí te está preguntando de gobierno, un gobierno representativo. La Constitución de 1993 fue aprobada por
¿Quién aprueba la Constitución 93? No la aprueba el presidente. La Constitución son creadas por congresos constituyentes. En nuestra Constitución del 93 fue creada por el Congreso Constituyente. Fue aprobada por el Congreso Constituyente Democrático. La 5, la letra D de edad. ¿Por qué crees que dice vamos a llamar un Congreso Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución? Es lo que se dice actualmente. A mayor influencia del Fondo Monetario Internacional sobre el Estado peruano, ¿qué vulnera? A mayor influencia, o sea, las decisiones que tomamos el Estado peruano, el FMI pueda tener influencia. ¿Qué podría afectar? En nuestro territorio, no. En nuestra soberanía. Acuérdate que la soberanía es el poder. Si en este caso ellos van a tener mucha influencia y nosotros prácticamente van a vulnerar nuestra soberanía. Muy bien, porque no vamos a poder tomar nuestras decisiones por sí nosotros solos. La 7. Frente al quebrantamiento del orden constitucional, la población puede levantarse ¿contra quién? ¿Y cómo se llama ese derecho? La insurgencia. Muy bien, la 7, la letra C, la insurgencia. La insurgencia. 8. Cuando la ley es un mandato imperativo que obliga a la pena o sanción cuyo cumplimiento exige el Estado, se tiene que... ya. A ver, vamos a hablar sobre lo que es coactivo. Coactivo es la fuerza. Coactivo es la fuerza que utiliza el Estado contra nosotros. Muy bien, un ejemplo. A Pepe Lucho lo han condenado a 30 años de prisión. Ese es coactivo. El Estado ejerció la fuerza y le quitó esa libertad. O sea, el Estado tiene ese poder. Ese poder. La rebelión es un delito. La rebelión es un delito. Es un delito contra el orden constitucional. A ver, ¿qué dice con respecto a la rebelión? A ver, la rebelión dice, la rebelión es el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido y suprimir o modificar el régimen constitucional. Un ejemplo de rebelión podría ser, en este caso, el terrorismo, ¿no? Que quiere variar la forma de gobierno. La 6, me dicen la 6, hace rato que me preguntan sobre la 6, vamos a ver la 6. La mayor influencia del Fondo Monetario es la soberanía, lo dije, la 6, la letra C. La letra C. Ya, nos quedamos en la 8, dice. Cuando la ley es un mandato imperativo que obliga bajo pena sanción cuyo cumplimiento exige el Estado, se dice que tiene un carácter coactivo, es decir, te obliga. En este caso, te obligan, te castigan, pueden utilizar la fuerza. Es decir, cuando te llevan preso es porque tienen una fuerza coactiva. 9. El aporte en forma impositiva hace al Estado, quienes están bajo su jurisdicción, se denomina aporte en forma impositiva, con la cual pueden hacer puentes, carreteras. ¿Cuál sería? La C, los tributos. Los arbitrios es a las municipalidades referente a tu casa. Pero en este caso, cuando hacemos aportes y nos cobran cuando compramos una cerveza, cuando compramos una casa, estamos pagando nuestros impuestos. Los impuestos están dentro de los tributos. 10. El filósofo que señaló que Grecia antigua, que el hombre es un ser social por su naturaleza. Aquí estamos hablando de que la letra A, Aristóteles. 11. Respecto a los elementos del Estado, señale lo incorrecto. Muy bien, debe tener un solo idioma, una sola raza. Muy bien. El Estado peruano reconoce un elemento importante de la formación histórica cultural en el Perú. ¿Cuál sería? La Iglesia Católica. Si el poder emana del pueblo, entonces se expresa a través del voto. La 13, la letra B. Muy bien, chicos.
Muy bien. Hemos trabajado sobre el Estado, su organización, cuáles son los deberes. Mira la importancia de saber cuáles son los deberes de nuestro querido Estado para poder hacerle un reclamo y saber qué es lo que tenemos que pedirle, obligar al Estado a que cumpla. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí, hemos terminado la clase. La 10 y la 11. La 11, la letra D. Y la 10, la letra A. Muy bien, chicos. Nos vemos. ¿Me faltan preguntas? Ah, no me ha avisado. Discúlpeme. La estructura del Estado descansa básicamente en los llamados. La 14. B, los poderes del Estado. El máximo poder político de una nación, disculpen, no me había percatado que había más preguntas. El máximo poder político de una nación es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Muy bien, a eso de la 15 se le llama el poder constituyente. El poder constituyente es el poder del pueblo. La 15, la letra D, es el poder del pueblo. 16, el gobierno del Estado peruano es, ¿cuál sería la 16? La letra A. Letra A, 16, la letra A. 17, es un deber primordial del Estado peruano. Ahí ve y correcta nada más. La 17. La E, todas las anteriores, la 17, la letra D. ¿El poder del Estado emana del? La 18. El poder del Estado emana del pueblo. Muy bien, la 18, la D. 19. El poder del Estado se ejerce. El Estado puede ejercer poder, pero siempre tiene que respetar ¿a quién? ¿Qué debe respetar? Muy bien, a la Constitución y a las leyes. Si nos encontramos ante un gobierno usurpador, entonces, la 20, la B, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Sigamos. La defensa de los intereses del Estado está en manos de... Ah, ya, a ver. La 19. La 19 me dices... No puede ser, la 19. El poder del Estado se ejerce limitado por la posibilidad de... Ahí se hizo correcta, los funcionarios y servidores. No puede ser porque los funcionarios y los servidores públicos no se ejerce, el poder del Estado se ejerce limitado y por los funcionarios. No, el poder del Estado es limitado por la Constitución y las leyes. La 18 y la letra A. Muy bien. Ah, perdón. A ver, vamos a leer, ¿ya? El poder del Estado se ejerce limitado por la Constitución y las leyes establecidas. Por los funcionarios y servidores. No, la 19 es la letra A. La 19 es la A. Muy bien, la 19 es la A. La 20 es la letra B. 21. La defensa de los intereses del Estado. Lo que yo les dije que eran como una especie de abogados del Estado. ¿Cuál es? La 21, la D, procuradores. Muy bien, procuradores. 22. Con respecto a los derechos de los servidores públicos, ¿cuál sería la respuesta? La 22, la letra C. Tienen derecho a la sindicalización y la huelga. Por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial. Ellos se sindicalizan y también protestan. Protestan cuando sienten que se les ha vulnerado su derecho. 23. Con respecto a los funcionarios del Estado con poder de decisión, así como los miembros de las Fuerzas Armadas.
La 23, la D, no pueden irse a huelga, no pueden. Imagínate que la policía entre a huelga, ¿cómo estarían las comisarías? ¿Cómo estarían los delincuentes? 24, capital histórica del Perú y la capital de la República. 24, Cusco, Lima. 24, la D de dado. Son símbolos de la patria. La 25, la letra A. ¿Ahora sí? ¿Se acabó o más? Ya, ahora sí. Listo, son 25 preguntas. Muy bien, chicos. Ahora sí. Si no hay ninguna pregunta, cuídense. Muy bien, gracias, Juliana. Nos vemos. Cuídense, chicos. Un abrazo.